Padre, en el nombre de Jesús te damos toda la gloria, toda la honra, todo el honor y oramos, Señor, para que tú nos guardes, tú nos fortalezcas y abras, Señor, nuestro entendimiento. Oro, Señor, para que tu palabra llegue a nuestra vida. Señor, entra a lo más profundo de nuestro ser. Tu palabra nos transforme, que tu palabra renueve nuestro entendimiento, que tu palabra nos muestre cómo eres tú, cómo pensar, cómo vivir y que se haga viva en nosotros. Amado Espíritu Santo, yo sé que tú haces la buena obra en nosotros y haz que esta semilla dé buen fruto, Señor, en cada uno de nosotros y que seamos renovados en Cristo Jesús. Todo lo damos para tu gloria. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a seguir en yo les decía que estamos en el estudio, estamos aprendiendo unas verdades poderosas que fundamentan, que son parte de una estructura preciosa que es del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que esto se ve, ¿cierto? Hemos seguido el libro de Romanos. La semana pasada estuvimos hablando de cómo vivimos esta nueva vida en Cristo, ¿cierto? Que morimos al pecado y resucitamos con Cristo, que ya no somos esclavos del pecado, sino que somos siervos de Dios y ahora tenemos, ¿cierto?, una nueva vida en Cristo. Yo creo que podamos ver un gráfico para comenzar y recordarnos de esta introducción. Victoria. Entonces, quiero que podamos ver, miren, ustedes están viendo esto en pantalla. Tenemos aquí la vida de un cristiano, de nosotros. Si usted ve ahí en pantalla, se va a dar cuenta que esa línea amarilla que se traza es la vida de una persona, ¿cierto? De un ser humano, que todos nacimos, ¿ya? Nacimos y ahí puse nacimiento terrenal. ¿Para qué? Para que tú sepas que un día naciste. Yo nací el 19 de agosto y ahí tú naciste como un bebé, nacimos en esta tierra y por lo tanto es un nacimiento terrenal. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesús dijo que lo que es nacido de la carne es, en ese momento, todos los seres humanos que llegamos a esta tierra en algún momento nacimos en la carne, ¿ya? Tenemos un alma y tenemos un cuerpo, pero nacimos en la carne. Cuando ahí nacimos, lamentablemente, nacimos con la naturaleza de Adán y nacemos destituidos de la gloria de Dios porque nacimos bajo naturaleza de pecado. Y no es que nosotros al pecar quedamos destituidos de la gloria de Dios, sino que en esta naturaleza pecadora que tenemos, solo basta que comencemos a vivir la vida y a crecer para que se manifieste la naturaleza interior que tenemos. ¿Ya? Ahora, solo para aclarar, ¿qué es pecado? Pecado es cuando alguien no obedece los mandamientos de Dios. Y como ningún ser humano puede obedecer todos los mandamientos de Dios, es que en algún momento, ¿cierto?, es que está bajo pecado. Y el alma que pecare, esa morirá. Entonces, una persona común vivirá, ¿cierto?, si es que es así en la vida, ¿cierto? Si dice la palabra 70 años, 80 años los más fuertes. Si alguien pasa a los 80 años, realmente es pura gracia. Yo estoy poniendo ahí entre 70 y 100 años. Si alguien se va antes, bueno, por algún motivo pasa. Pero 70, 100 años es la muerte terrenal de una persona. ¿Por qué terrenal? Porque en ese momento es lo que se llama que a la persona se le separa el cuerpo del alma. El cuerpo se va se entierra, se va a una sepultura o el mecanismo que tengamos sepultura, pero el cuerpo ya tiene una descomposición y ese cuerpo que tenemos solo nos sirve para movernos terrenalmente. ¿Ya? Entonces dice que un día tú naciste terrenalmente y un día dejas esta tierra terrenalmente. Pero durante ese periodo, el Señor Jesús, en realidad nuestro Dios, interviene en nuestra vida y se cruza en nosotros mediante la predicación del Evangelio, quizás una, otra y otra vez,
hasta que sucede lo que dice la palabra, que tú y yo nacimos de nuevo. Por eso que nuestro Señor Jesús le dice a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Porque quien no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios, y lo peor, quien no nace de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, si una persona no nace de nuevo, no puede ir a la gloria de Dios, no puede entrar al reino de Dios. No podemos pedirle que se comporte como una persona regenerada, como una persona que es una nueva criatura. No es una nueva criatura. Somos nueva criatura cuando nacimos de nuevo. Fuimos regenerados. Fuimos pasados de las tinieblas a la luz admirable. Estábamos muertos y ahora estamos vivos. Antes estábamos bajo la condenación, pero ahora fuimos justificados por la fe en Cristo Jesús. ¿Te das cuenta? Eso tremendo pasa cuando Dios se cruza en nuestra vida, no porque nosotros lo andamos buscando, no porque nosotros necesitamos de Él, sino que porque Él se acercó a nosotros. Nosotros lo amamos porque Él nos amó primero. Y eso es tremendo. Entonces, ese es el nuevo nacimiento. Ese nuevo nacimiento produce el efecto de que ahora hay un cambio en nuestra vida, y ahí, en nuestro nuevo nacimiento, nacimos para la eternidad. Cuando tú naciste de nuevo, ya entraste en el reino de los cielos. Pero como nos quedamos en este cuerpo, pensamos que vivimos igual que el resto. Pero no, porque ahora tú vives para Dios y entró el Espíritu Santo dentro de ti y te va a guiar a toda verdad, igual que a todos los que somos de Dios. Entonces, cuando se te separe el alma del cuerpo y mueras terrenalmente, ya no vas a ir a un lugar de tormento, ¿cierto? Sino que vas a ir al cielo, al paraíso. Entonces, nosotros predicamos, oramos y predicamos para que se produzca esta intervención. Nosotros somos los instrumentos de Dios que Dios usa para llevar el evangelio de Dios, pero el que hace la obra es el Espíritu Santo. Y esto es un tremendo milagro, porque ¿qué significa que nace de nuevo? Que el que no ha nacido de nuevo está muerto. Cuando nosotros le andamos predicando a la gente, le andamos predicando a gente que está muerta espiritualmente. Y tiene que suceder un milagro para que viva. Y el milagro es que nosotros prediquemos la palabra de Dios y Dios los comienza a amonestar en su mente. Y por eso algunos dicen, no, yo no quiero, y se enojan, hasta que alguno empieza a sucederle algo y viene el Espíritu Santo, ¿cierto? Por eso que nacen del agua, de la predicación y del Espíritu. El Espíritu de Dios es el que los convence de pecado, de justicia y de juicio. Pero ahí no es que se termina todo. Se terminó todo y esperamos hasta morir. Porque si no sería como que nacimos de nuevo y esperamos hasta morir. Si alguien se convirtió y nació de nuevo a los 20 años y muere a los 80, está 60 años esperando a qué pasa. No, lo que pasa es que como tú naciste de nuevo, ahora tienes que vivir una nueva vida. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Eres una nueva criatura. Entonces ahora el Espíritu, el mismo Espíritu que te dio vida para nacer de nuevo, que ahora no naciste por voluntad de hombre, sino por voluntad de Dios, ese mismo, el que comenzó la buena obra, la irá perfeccionando. Este proceso que tú estás viendo en pantalla, desde que naciste hasta que te vas de esta tierra, es un proceso que se llama de santificación. ¿Qué significa? Que nos vamos pareciendo cada vez más a nuestro Señor Jesucristo. Que cada vez más nos vamos pareciendo a Él. Y dice que el que comenzó la buena obra la irá perfeccionando o la terminará, la acabará. Y que nosotros nos tenemos que ir pareciendo, alcanzando siendo a un varón perfecto. Y por eso el Señor dice, sean santos como yo soy santo. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora es el Espíritu Santo dentro de nosotros haciendo la obra
que como hizo la obra de la regeneración, la salvación y la justificación, y nos puso una fe para que fuéramos salvos y creyéramos en nuestro Señor Jesús, ahora el mismo Espíritu y revelándonos su palabra, y nosotros ahora guiándonos por su Espíritu y por su palabra, vamos siendo perfeccionados. Y es por eso que necesitamos una comunidad, porque tenemos la palabra de Dios, el Espíritu Santo que nos revela su palabra, pero necesitamos ser hermanos. Por eso que Dios dice ahí en Efesios que Él constituyó. ¿Quién constituyó? Jesús. Apóstoles, profetas, pastores, maestros y evangelistas. Amén. Que son oficios, tareas, encomiendas, no títulos, tareas. ¿Y para qué dice? A fin de perfeccionar a los santos, al pueblo de Dios, para la obra del ministerio. Cuando tú ves un pastor, cuando tú ves un maestro, es a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Por qué? Porque tiene que avanzar en un proceso de santificación y madurar como cristiano. Y en este proceso de madurez no todos avanzamos de la misma manera. Y por eso que tenemos que ser guiados. Y es por eso que tenemos que estar en comunión con Dios, en comunión con los hermanos, estar orando, meditando en su palabra, porque seguimos en esta vida y el mundo nos ataca y luchamos contra la carne, contra el diablo y contra el mundo, y por eso que el Señor dice, orad, velad, para que no entres en tentación. Te estoy tratando de hacer un resumen de lo de la semana pasada. Ahora, muchas veces la persona dice, y es lo que hoy día vamos a ver, y en todo esto, pastor, en este proceso de santificación, ¿qué pasa con la ley de Dios? Esto es una respuesta que vamos a responder hoy. ¿Qué pasa con la ley de Dios? ¿Nos aplica, no nos aplica? ¿Sigue vigente, no sigue vigente? Bueno, hoy día espero que Dios, por tu Santo Espíritu y su palabra, te lo aclare. Amén. Pasemos a la siguiente victoria. Para eso vamos a leer Romanos, y usted puede leer todo el capítulo 7. Este es el capítulo 7, vamos a leer del verso 1. Si usted quiere volver a reforzarlo, Romanos capítulo 7 habla esto. Dice así, el verso 1, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, porque no te olvides que aquí Pablo escribe esta carta a gente que es creyente, a hermanos judíos y gentiles, gente que conoce la ley y gente que no conoce la ley. ¿Ya? Entonces dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Voy a leerlo amarillo. Que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. ¿No sabes que la ley se enseñorea de una persona entre tanto vive? ¿Ya? Y va a dar la explicación acá en el verso 2 y 3. Porque el ejemplo de la mujer casada. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniera a otro marido, no será adúltera. Está diciendo que así como una mujer tiene que cumplir una ley con su marido, ¿cierto? Y serle fiel y es esposa de ese marido, como dice la palabra, lo que unió Dios no lo separa el hombre, y que hasta que la muerte los separe. Entonces lo único que para Dios separa un matrimonio es la muerte. Entonces dice, ella está sujeta al marido mientras el marido está vivo, o mientras ella esté viva. Si cualquiera de los dos muere, ya no están sujetos, la persona puede, si así lo estima, casarse nuevamente, porque no está sujeta a la otra persona. Y da esa explicación. Por lo tanto, se podría casar de nuevo. 4. Entonces dice, así también, conclusión, con este ejemplo, vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para que seas de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para con Dios. ¿Qué dice?
que fue lo que hablamos la semana pasada, con Cristo tú moriste. Cuando Cristo fue a la cruz, Él murió y resucitó. Por eso decimos, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. O sea, esto es que cuando Cristo murió, nosotros morimos con Él. ¿Dónde se ve esto? En el bautismo. En el bautismo, en el capítulo 6 dice, cuando tú te bautizas y te sumerges al agua, estás haciendo un acto profético de que mueres con Cristo y cuando sales del agua, naces con Él. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces, antes, como moriste, la ley ya no te aplica. Dice, la ley no está sujeto a la ley. Porque moriste a la ley, pero ahora te tienes que sujetar a tu nuevo marido. No es que te quedas libre. No es que no está dando una explicación de se le muere el marido, la mujer quedó soltera y ahora vive la vida loca de lo que ella quiere. No. Dejó de tener un marido para tener otro. Ese es el ejemplo. Ya no estamos sujetos a la ley, estamos sujetos a la obediencia a Dios a través de Jesucristo. Por eso que nuestro Señor Jesús dijo que su yugo era fácil y ligera su carga. No es que andas en un libertinaje y haciendo todo lo que tú quieres, como si Dios te diera una salvación para que después de recibir a Cristo en tu corazón, tú te revuelques en el lodo y vuelvas a vivir esa vida de pecado. Es como vas a querer, una vez dejando de ser esclavo del pecado, querer volver a esclavizarte nuevamente. Eso no tiene sentido. Asimismo, ahora tú dejas la esclavitud y el yugo de la ley, pero para sujetarte y someterte a tu nuevo marido, en obediencia a tu nuevo marido, de acuerdo a los mandamientos de tu nuevo marido, que es Cristo. Entonces ahora somos siervos de Dios. Él está hablando a la gente que piensa, estos versículos le está hablando a la gente legalista que cree que porque cumple la ley y cumple todos los mandamientos de la ley, Dios tiene que aceptarlo. Dios está obligado a verlo de mejor manera. No, nosotros somos justificados por la fe en Cristo Jesús, pero no para tener una vida libertina, no, para estar ahora en obediencia a Cristo, siendo un siervo de Dios y dando fruto para Dios. ¿El fruto para Dios es pecado? ¿El fruto para Dios es pecar más? ¿El fruto para Dios es justificar nuestro pecado y pecar deliberadamente? Por si acaso, volviendo a decir, pecado es desobedecer a Dios. O sea, el Señor nos adoptó como sus hijos para que lo desobedeciéramos igual o peor que antes. ¿Te das cuenta que eso no tiene sentido con decir que eso es fruto para Dios? El fruto para Dios es la obediencia a Dios, la obediencia a Jesucristo. Amén. Porque mientras estábamos en la carne, dice, las pasiones pecaminosas eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora llevamos fruto para vida, fruto para Dios, porque estamos en obediencia a Dios. Pero ahora estamos libres de esta ley, por cuanto a haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. Y aquí dice, de modo que sirvamos, hay un servicio, eres un siervo de Dios, estás bajo la obediencia a Cristo, no bajo un libertinaje para hacer lo que a ti se te antoje, sino que pasaste de un marido a otro, ya no esclavo del pecado, siervo de Dios. De modo que sirvamos en obediencia bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Ese es el objetivo. Que vamos a servir ya no porque nos leen la ley todos los días, sino porque el Espíritu Santo tenemos un nuevo pacto. Pasemos a la siguiente victoria. Y aquí yo les voy a hablar del nuevo pacto para que se pueda entender. Porque el anterior dice, ya no vamos a servir según el régimen de la letra, según el régimen nuevo del Espíritu. ¿Cuál es el nuevo régimen del Espíritu? Acá está. En Jeremías 31, del 31 al 33, aquí el profeta muestra el nuevo pacto que iba a hacer Dios
con su casa, con su pueblo. En ese momento, Israel dice, voy a hacer un nuevo pacto con mi pueblo. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Por qué? Porque estaba, ¿cierto?, separado, y todo Judá y todo Israel, que eran las otras 10 tribus, era el pueblo de Dios en ese momento. Entonces voy a hacer un nuevo pacto con mi pueblo. Amén. ¿Ya? No como el pacto que hice con sus padres. O sea, este pacto va a ser diferente. El día en que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido, ¿te das cuenta? Para ellos, dice Jehová. ¿Qué está queriendo decir hasta ahí? Está queriendo decir, yo me casé y hice un pacto con mi pueblo. Había hecho un pacto con Abraham y le dio una promesa. Esa promesa, cuando dio un pacto de los 10 mandamientos en el monte Sinaí, conformó la nación de Israel. Y dio sus mandamientos y luego dio su ley, que eran 600 y tantas, ¿cierto? Ordenanzas dentro de su ley. Y dice, yo cumplí mi parte, pero mi pueblo no cumplió su parte. Aunque yo fui un marido, dice, pero ellos invalidaron el pacto porque no cumplieron su parte. Dice, así que voy a dar otro pacto. Dice, un nuevo pacto, el verso 31. Si tú te recuerdas, nuestro Señor Jesús en la última cena dice, esta es mi sangre, el nuevo pacto. La sangre de Jesús derramada en la cruz es el nuevo pacto que se está refiriendo el profeta Jeremías, el pacto que haría Dios con su pueblo. En la sangre de Jesús. Y dice, pero este es el pacto. Este es el pacto. Alguien diría, ¿ya? ¿Y cuál es el nuevo pacto? El nuevo pacto es que tenemos Jesús en nuestro corazón y hacemos lo que queramos. Y vivimos por gracia. Y gracia es libertad de pecar como queramos. Porque total vivimos por gracia. Porque la ley ya no nos aplica. No, ojo. Aquí dice clarito en el 33. Este es el pacto. Este es el pacto. ¿Quería escucharlo? Este es el pacto. ¿Qué haré con la casa de Israel? Con mi pueblo, que está en el verso 31. Después de aquellos días, dice, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y entonces yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Cuando estaba de manera externa, por cuanto el pecado les impedía hacerlo, invalidaron mi pacto. El nuevo pacto, que es en Cristo Jesús, ¿cierto? Ahora el Señor iba a hacer algo que en ese momento no se sabía, iba a poner la misma ley, los 10 mandamientos, en tu mente y en tu corazón de su pueblo. ¿Para qué? Para que alguien le ande diciendo, oye, incumpliste el 4º mandamiento, te equivocaste en el 6º mandamiento, equivocaste en el 1, no matarás, honra a tu padre y a tu madre, ¿cierto? No codiciarás, el 10 mandamientos, Éxodo 20. Y entonces dice, y como yo las voy a poner en las tablas de su corazón y en su mente, ellos van a ser mi pueblo porque lo van a hacer. Amén. Ahora, ¿cómo se podía producir eso? El profeta no sabía. ¿Cómo se produjo eso? Por medio del Espíritu Santo. Por eso que el Señor dijo, y el Espíritu Santo, cuando Él venga, los guiará a toda verdad. La manera en que Dios puso su ley en nuestra mente y en nuestro corazón fue a través de su Espíritu. Aleluya. A través de su Espíritu Santo. Entonces ahora, los que sí hemos nacido de nuevo, los que le ha resplandecido la luz de Cristo y vino el Espíritu Santo dentro de nosotros, es el Espíritu Santo el que te amonesta
a no robar, a no matar, a no codiciar. Por eso, que aunque te quieras robar algo muy mínimo, hay algo en tu interior que te amonesta. ¿Qué es ese algo? Es el Santo Espíritu de Dios que te dice, no lo hagas porque eso ofende a Dios. Y nosotros queremos cauterizar y hacer callar esa voz contristándolo porque no queremos escucharla, porque vemos a todo el resto haciendo lo mismo. Y el resto dice, pero si eso no es tan grave, si no es que estás matando a alguien con una pistola, solamente le estás diciendo lo que se merece, solamente te estás defendiendo y le dijiste, oye, tú eres un tonto que me quiere y te defendiste, pero está bien que te defiendas y ¿qué más vas a hacer? Si cuando alguien te calumnia, te dice algo, te tienes que defender. Y el Espíritu Santo te dice, no te defiendas. ¿Por qué? ¿Por qué a ellos no le está pasando eso? Porque no hay nadie que los amoneste, porque no han nacido de nuevo y el Espíritu Santo no está en ellos y por lo tanto los preceptos de Dios no están dentro de ellos. Están dentro de sus hijos. Amén. ¿Te das cuenta que no tiene lógica de que alguien, no sucede de que alguien que se convirtió no sea amonestado por el Espíritu? El Espíritu Santo sí nos amonesta porque la ley de Dios está en nuestra mente y en nuestro corazón ahora. Aleluya. Entonces, pongamos la siguiente victoria. Quiero ponerte esto para que te quede claro. Está Adán. Después vamos a poner, ven esos pasos. Adán, Moisés, nuestro Señor Jesucristo, su primera venida, o cuando fue a la cruz, su ministerio, y al final va a ser como la segunda venida. Con Moisés, ya, que estamos hablando de 1500 años antes de Jesucristo, de nuestro Señor, y nosotros, siendo la última línea, por ejemplo, 2000 años, entonces hay una distancia de por lo menos 2000 años entre nuestro Señor Jesucristo y nosotros, y entre Moisés y nuestro Señor, 1500 años. Entonces la ley que está en la palabra fue dada a Moisés. Fueron dados los 10 mandamientos y después otras leyes. Esas leyes las tengo arriba, que dice, está la ley ceremonial, la ley cívica y la ley moral. Cuando nuestro Señor va a la cruz y muere, ¿cierto? Está estos 3 días ahí en el sepulcro su cuerpo. Cuando Él muere en la cruz, si tú te recuerdas, el velo del templo se rasgó. Cuando el velo del templo se rasgó, eso mostró que la ley ceremonial, todos los rituales de llevar los palominos, de la purificación, todo lo que se te ocurra de la purificación, de las fiestas, de todos los rituales, que después Pablo dice en Colosenses que todas las fiestas y los días de descanso, todo es una sombra profética de lo que ha de venir. Cuando el velo del templo se rasgó, todos tuvimos acceso, sí, pero en ese momento se dijo, este es el último sacrificio, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y ya no hay más sacrificios que este. Ese día se acabaron las leyes ceremoniales. Y cuando Israel en el año 70 después de Cristo desaparece porque viene invadida por Roma y el general Tito la destruye y después se desaparece la nación de Israel, la ley cívica también desaparece. Pero ¿cuál queda? Los 10 mandamientos, que es la ley moral de Dios. Entonces, esos mandamientos, si bien fueron dados con Moisés, permanecen para siempre. O sea, para siempre, ¿hasta cuándo? Hasta el fin. ¿Por qué? Porque cuando el Señor haga su juicio, lo que va a definir la sentencia es la ley de Dios. ¿Cuál ley? ¿La ceremonial? No. ¿La ley cívica de Israel? No. Los 10 mandamientos van a mostrar y van a definir si alguien obedeció o no obedeció a Dios. Por eso que estas permanecen. Y por eso Jesús dijo, yo no vine a abrogar la ley. ¿Qué ley?
los 10 mandamientos de Dios. Yo no vine a abrogar, yo vine a cumplir. Y hasta que no pase el cielo y la tierra, que eso es hasta el fin, ninguna jota, ninguna tilde pasará. Será quitada. ¿De qué? De los 10 mandamientos. Pero muchas personas creen que la ley vino a generar el problema. No, la ley no vino a generar el problema. Porque si tú te das cuenta ahí, entre Adán y Moisés no había ley. Pero pregunta para que lo medites. Noé, ¿en qué época estaba? Noé estaba ahí, entre Moisés y Adán. Y cuando Dios le dijo a Noé que construyera el arca, era porque la aberración sexual, lascivia, lujuria del desenfreno de la humanidad era tal, la asquerosidad, y Dios, nuestro Dios, siendo omnisciente y omnipresente, tenía que ver toda esa asquerosidad. Él decide, ¿cierto?, ejecutar este plan del juicio y solamente quedarse con lo justo, que era la familia de Noé. Entonces, la pregunta es, ¿había pecado en ese tiempo? Sí. ¿Entre Adán y Moisés hay pecado? ¿Hay desobediencia al mandato de Dios? Sí. ¿Es que no conocíamos cuál era el mandato de Dios? No importa. Dios al ser humano le pone una conciencia y ningún ser humano puede decir yo no conozco a Dios. Los cielos y la tierra, los mares y todo lo que vemos dan cuenta de Dios. Amén. Y cuando vino Abraham y todo ese periodo, ¿te das cuenta? Abraham fue justificado por la fe. Bueno, entonces la ley de Dios vino porque Dios ahí se hizo de un pueblo y dijo, mi pueblo lo voy a restringir, pero no porque mi pueblo yo lo odie. No es que yo le quiera poner una maldición, yo le voy a poner una ley para que sepan qué es lo que me agrada y lo que no me agrada, para que sepan cómo vive mi pueblo. Pero como el pueblo de Dios se le puso una ley, pero no tenía el poder porque no habían sido regenerados en su espíritu para poder cumplirla. Pero cuando vino el nuevo pacto en Cristo, ahora hay un cambio. Nacimos de nuevo, fuimos regenerados, somos otra criatura y ahora la ley viene en nuestra mente y en nuestro corazón. Ahora sí podemos obedecer a Dios. Ahora sí estamos libres de obedecer a Dios. ¿Cierto? Nadie es salvo por cumplir la ley. No, porque ningún hombre la puede cumplir. El único que la pudo cumplir es nuestro Señor Jesucristo, el Santo de Dios. Y toda su justicia pasó a nosotros. Y todos los pecados de la humanidad fueron a Él. Y Él murió por todos los pecadores. ¿Para qué? Para que tengamos vida eterna en Él, en los que creen en Él. ¿Te das cuenta? Esto es glorioso. Pasemos a la siguiente. Entonces ahora vamos a leer estos versículos. Hoy día nos vamos a demorar un poco más porque quiero que esto quede muy claro. Ahora vamos a leer estos versículos con este conocimiento. Todo el capítulo 7 léelo de esta manera. Dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Pablo está diciendo, es que ustedes no entienden porque anteriormente dijo, nadie es salvo por la ley. Ya no estamos casados con la ley, ahora nosotros estamos casados con Dios. Estamos casados con nuestro Señor Jesucristo para obedecerle a Él y dar frutos para Dios. Entonces alguien dice, hago lo que quiero. No. Entonces la ley es mala. ¿Dios odiaba a Israel? No. La pregunta, dice Pablo, ¿la ley es pecado entonces? De ninguna manera. Es que eso no puede ser. La ley no es pecado. Pero yo conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera no codiciarás, porque la ley vino a mostrar que era pecado. Por eso que Dios se la reveló a su pueblo, para que su pueblo supiera cuándo obedecía y desobedecía a Dios y lo que le agrada y no le agrada a Dios. Luego, vamos a leer el 13, usted puede leer después el capítulo completo. Lo que es bueno, ¿vino a ser muerte para mí? O sea, a ver, entonces la ley es buena. Sí, la ley es buenísima porque nos muestra lo que le agrada a Dios, cómo estar en obediencia a Dios. Ya, entonces la ley es buena. Sí, la ley es buenísima. Y lo que es bueno, ¿vino a ser muerte para mí entonces? En ninguna manera.
sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegara a ser de manera pecaminoso. ¿Qué quiere decir esto? Que a fin de que nosotros pudiéramos ver lo que es pecado, lo que es desobediencia a Dios, la ley se mostró, Dios mostró su ley para que se revelara cuando una persona estaba, ¿cierto?, haciendo aberraciones y cosas en contra de la voluntad de Dios, en contra del quien creó los cielos y la tierra y creó al ser humano. Dios creó al ser humano para su gloria y dice el ser humano, le voy a mostrar cuando se sale de mi perfecta voluntad. Amén. Entonces, la ley no es mala, la ley es buena. Lo que pasa es que como yo nací con la naturaleza de Adán, me está revelando cuando estoy pecando contra Dios. Eso es lo que está haciendo. Pasemos a la siguiente victoria. Sigamos. Y esto es importante, voy a leer las amarillas. Porque sabemos que la ley es espiritual. ¿Por qué la ley es espiritual? La ley no es una letra muerta, la ley es espiritual. ¿Por qué? Porque es de Dios. Viene de Él y Dios es espíritu. ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo, los fariseos que se pegaban a la letra, ¿cierto?, porque querían cumplirla como en sus actos, Jesús dijo, no, si esto no es algo de lo que ustedes solo hacen, es de lo que desean en su corazón, porque la ley es espiritual. Si tú codiciaste algo, ya pecaste. Si tú pensaste en matar a alguien, ya pecaste. No va en que lo ejecutaste. La ley dice no matarás, sí, pero la ley es espiritual. Amén. Mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues hago lo que no quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y aquí dice, y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. Aquí Pablo en estos versos empieza a hablar de ese conflicto interior que tiene un creyente. Y este es el conflicto que tenemos los creyentes. Una persona que no le ha resplandecido la luz de Cristo, que no ha sido regenerado, esa persona, ¿cierto?, comete adulterio, comete fornicación, miente o roba y no le produce nada. Se puede ir a tomar un café, como diríamos, sin ningún remordimiento. Es más, te llega a decir, ¿por qué exageras tanto por tan poco? ¿Por qué exageras si esto no es malo? Yo amo a esa persona. ¿Qué tiene? Más encima soy fiel. Oye, hay otros que son peores que yo. Oye, yo me robé una fruta, pero porque tengo hambre. ¿Qué malo tiene eso? Es que lo que pasa, no le podemos pedir a alguien que la ley y los mandamientos de Dios no están en su mente y en su corazón. No ha nacido de nuevo, no es otra criatura. No hay quien lo amoneste más que un ser humano convertido de afuera. Y cuando un ser humano de afuera amonesta para que el Espíritu Santo venga, lo convenza y recién nazca. Amén. Y Pablo está diciendo, pero los que hemos nacido de Dios y tenemos la ley y el Espíritu Santo entre nosotros, cada vez que vamos a pecar o estamos yéndonos al pecado, nos dice, no, por ahí no, por acá no. ¿Por qué? Porque quiere que obedezcamos a Dios. Y nosotros queremos hacer callar esa voz porque queremos parecernos al mundo y queremos hacer lo mismo del mundo. Pero es que no. Y otro hermano que a lo mejor asiste a la iglesia y que todavía no es tu hermano, y dice, no, pero tú le ponías mucho color, eres religioso. No, es que no eres religioso, tú no quieres ofender a Dios. Pero es otra persona que asiste a la iglesia y todo, a lo mejor todavía no ha sido regenerado. Entonces esa persona encuentra que todo son puras prohibiciones que no tienen sentido y que ahora podemos hacer lo que queramos con tal que adoremos, cantemos y vayamos los domingos a la iglesia. Eso es lo que una persona tiene en una religión, porque no hay quien lo amoneste. ¿Te das cuenta? El único que lo amonesta es el hermano, o a veces nosotros, los hijos de Dios, no hacemos nada. Tú no haces nada. Alguien dice, oye, voy a hacer esto, y tú te quedas callado. Y tú dices, chico, es que yo me voy. Y dicen, ya el santurrón, ahí se fue el canuto. ¿Por qué?
Porque tú no dijiste nada. Tú no opinaste nada. Pero, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué arrancaste del pecado? ¿Por qué José arrancó del pecado? Si no tenía ni la ley. Porque Dios a través de su espíritu le hablaba. Amén. ¿Por qué se arrancó de la esposa de Potifar? ¿Por qué no se quedó y dijo, no, yo soy winner, pucha, qué lindo que soy, hasta una mujer, imagínate, yo soy un Latin lover? ¿Ah? No, él arrancó, él huyó. Y cuando un hijo de Dios arranca, la gente se siente enjuiciada. ¿Por qué? Porque hay algo en su interior que es su conciencia, pero no quiere rendirse a Dios y quiere cauterizar su mente para decir Dios no existe y Dios no existe. Pero nosotros tenemos que seguir la voz del Espíritu Santo y por eso que tenemos que estar en oración, meditar en su palabra, porque este mundo nos va a querer amoldar a Él, este mundo nos va a presionar, este mundo nos va a tentar y nosotros tenemos que, nuestra mente tiene que estar llena de la palabra de Dios, de la alabanza y estar en comunión con Dios, porque como dijo nuestro Señor Jesucristo, la carne es débil. Pasemos a la siguiente victoria, que ya está en la última. Y aquí Pablo sigue viendo esto, dice en el verso 21, así que queriendo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Claro, la ley cuando nos muestra, y ¿quién nos muestra? Porque tú vas con la intención, y esa es la tentación. Tú dices, tengo todo esto, me quiero comprar esto, y tú quieres que el Señor cumpla tus sueños. No, el Señor va a seguir su perfecta voluntad y va a querer que tú te amoldes a esa voluntad. Entonces, esto que está dentro de ti, que es la ley de Dios y que te la muestra el Espíritu Santo y te revela su palabra, te va a revelar que hay una naturaleza que está en ti, que si bien es cierto, fuimos regenerados, nuestros cuerpos siguen pudiendo ser tentados porque aún no hemos sido glorificados. No tenemos el cuerpo glorificado. Cuando venga el cuerpo glorificado en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la muerte y el pecado no tienen nada que con nosotros. Y eso es glorioso. Imagínate que ni la muerte ni el pecado tenga nada que ver con nosotros. Por eso que dice el apóstol, sí, ¿qué importa la tribulación? No importa, ¿no podrá algo separar del amor de Dios? Tribulación, angustia, tentación, ángeles. No, porque no ha sido dado su espíritu. Somos una nueva criatura en Cristo. Las cosas viejas pasaron, sí. Todas son hechas nuevas, sí. Para vivir conforme al Espíritu, porque la ley ahora está dentro de nosotros y la podemos cumplir libremente y queremos obedecer a Dios y no ofenderlo. Amén. Porque según el hombre interior, escucha, esto es lo que hace el Espíritu dentro de ti. Me deleito en la ley de Dios. Me deleito. Y en una parte anterior que no lo dije, dice que la ley es buena, justa y santa. Así es la ley de Dios. La ley no es mala. No te enojes con la ley. Si alguien se pelea con la ley es porque no entiende por qué Dios dio la ley o simplemente no es convertido todavía y lo encuentra una exageración. Como la encontraba yo también antes de convertirme, que Dios me revelara su palabra. Entonces dice que me deleito en la ley. Escucha, me deleito en no robar. Me deleito en no matar. Me deleito en darle a las personas. Por eso dice que toda la ley se resume en amarás a Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente y tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Me deleito en amar a Dios. Me deleito en obedecer a Dios. Me deleito en su ley, en sus mandamientos. Me deleito. Me esfuerzo, lucho con esta carne, peleo con esta carne y le pido al Señor, no me dejes caer en tentación. Porque lo único que quiero es agradar a aquel que me compró a precio de sangre. Y seguiré luchando y seré perfeccionado y seguiré en este proceso de santificación hasta mi muerte terrenal. Pero una vez que pase eso, estaré en la gloria. Estaré en la gloria y esperando, ¿cierto?, ese cuerpo glorificado. Y todo lo que hagas de aquí, cuando eres una nueva criatura, el Señor te lo recompensará y te lo pagará tremendamente. Esos frutos de vida eterna. Esa es la vida de un cristiano. Por eso Pablo dice en el 24, miserable de mí, como diciendo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero él lo está diciendo para que te des cuenta esta lucha interna que tenemos los cristianos.
Pero Él da la respuesta enseguida, dice, gracias a Dios doy por Jesucristo nuestro Señor. O sea, tengo esta lucha, pero tengo de mi lado al abogado. Si peco, dice el apóstol Juan, tenemos abogado. Amén. Porque este cuerpo terrenal me va a hacer caer, voy a pecar, es cierto. No es que los cristianos no pecan más, pero no queremos pecar, no queremos sujetarnos a la voluntad de Dios, queremos huir. Y cuando decimos, ay Señor, huyo, no huyo, dame fuerza, Señor, porque quiero huir de la tentación. Esa es la pelea que tienes. Y a veces la perdemos. ¿Por qué? Porque estamos débiles, porque somos débiles. Es por eso que nos tenemos que, entre hermanos, apoyar. Amén. Porque estamos en una lucha, en una pelea. Y somos débiles. Pero si caemos, dice Juan en su epístola, abogado tenemos. Pero no para decir, abogado tengo y peco. No, una persona que no tiene nada lo amanece interiormente y hay que estarle diciendo todo, ojo, preocúpate si realmente te convertiste, porque convertirse no es solo decir con la boca creo, Señor, Señor, Señor. No, hay una obra de regeneración y la obra que es la garantía es que el Espíritu Santo está dentro de los hijos de Dios para hacer la buena obra, para equiparnos, pero también para mostrarnos lo que es bueno, lo que es malo y para hacernos deleitarnos la ley de Dios, guiarnos a toda verdad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver la otra semana? Por eso dice en lo siguiente, ahora ninguna condenación hay, ninguna, para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Oremos a nuestro Dios dándole gracias y sabiendo ahora si la ley está vigente. Sí. ¿Hasta cuándo? Hasta el juicio. En realidad hasta el fin. Y después se aplicará en el juicio. Pero los hijos de Dios, ¿cierto? ¿Qué está vigente? Los mandamientos. Y los hijos de Dios no es que tengamos que ahí leerla y primero, cumplir la ley no te trae salvación porque ningún ser humano la puede cumplir. Esforzarte mirándola y hacer que otros la cumplan porque tú la cumples, eso es legalismo. Lo que nosotros hacemos y sabemos es que la ley de Dios está en las tablas de nuestro corazón y en nuestra mente, y los hijos de Dios queremos obedecer, amar a Dios y darle gloria y obediencia. Y como vivimos por el Espíritu, cumplimos los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque están en las tablas de nuestro corazón. Y así glorificamos a Dios. Sigue vigente. Amén. Padre, te damos toda la gloria, toda la honra y oramos, Señor. Yo bendigo a todos mis hermanos que luchan. Estamos todos en la misma lucha. Oramos, Señor, para que sean fortalecidos en tu Espíritu. Oro, Señor, para que por medio de tu Espíritu Santo, Señor, venga ese anhelo de orar, de meditar en tu palabra, sabiendo que somos débiles, que este cuerpo aún es débil y que puede ser tentado, que aún nuestros miembros son tentados, pero nosotros luchamos porque ahora nos ha sido dada una nueva naturaleza en Cristo, y su Espíritu Santo nos guía a toda verdad para darle gloria y para cumplir los mandamientos de nuestro Dios. Nos deleitamos en la ley de Dios. Ahora tenemos otra relación con los mandamientos de Dios porque nos deleitamos en ellos, porque por medio de su Espíritu Santo nosotros somos transformados, somos regenerados. Oramos para ser guiados por tu Espíritu, oramos para ser transformados por tu palabra y oramos por la comunión de los santos y para que los santos de Dios sean perfeccionados hasta alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo en este proceso de peregrinaje, santificación eterna, divina, Señor, hasta el día de nuestra partida en esta tierra. Gracias, Señor. Te damos toda la gloria y gracias, Señor. Y oramos por los que aún no se han convertido para que le resplandezca y escuchando estas palabras crean y el Espíritu Santo les traiga convicción. Y ahí, Señor, hagan una oración
confianza de creer, y el que comenzó la buena obra la perfeccionará. Aleluya. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Nos vemos. Un abrazo.